ya puesta de lo que usted va a recibir. Cuando hablamos de promesas, hermanos, ¿cuántos han recibido promesa de parte de Dios? Palabra, exhortación, motivación. Cuando hablamos de promesa, entendemos que necesitamos nosotros reafirmar. ¿Ahí está bien? Yo sentía que estaba bien, pero ¿sí está bien? Cuando hablamos de promesa, hermano, sabemos que nosotros necesitamos reafirmar, confirmar y volver a comenzar o caminar en esas promesas que Dios un día nos dio y que las hemos ido dejando a un lado o con el tiempo, como no vemos lo que Dios nos prometió, nos hemos ido desanimando. Pero déjame decirte que este es un tiempo perfecto para que tú reactives tus promesas. Vamos a ver hoy cómo Dios le habló a Abraham y cómo Abraham reaccionó a la promesa que Dios le había dado. Porque Dios dio la promesa, pero Abraham estaba desesperado por ver el cumplimiento. Muchas veces nosotros, cuando tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor, que fue algo explosivo, algo hermoso, un clic que tuvimos con el Señor, fue algo impresionante, sobrenatural, maravilloso, y de repente esa pequeña llamita se va apagando porque vemos que no se cumplen las promesas de Dios. Pero hay algo que se llama obediencia, que nosotros tenemos que obedecer como obedeció el patriarca Abraham para que las promesas cayeran y se cumplieran sobre nosotros. Así que el Creador nos habla a nosotros como habló Abraham. Porque nosotros somos simples mortales, somos seres humanos que el Señor no tiene necesidad de nosotros. Nosotros sí tenemos necesidad de Él. Pero muchas veces nos damos la importancia de, hoy no iré. Ay, que Dios lo haga o Dios lo hará. No, Dios lo quiere hacer. Dios te ama, Dios te quiere bendecir, pero necesita que tú des ese paso de fe. Y para esto vamos a leer en Génesis capítulo 15. Vamos a ver lo que Dios habló con Abraham, con el patriarca Abraham. Porque mire, Dios no solo habló con Abraham, diga conmigo, no solo Dios habla, Dios pacta. Porque Dios pactó con Abraham una bendición generacional, no solamente una bendición sobre él, sino generacional. Génesis capítulo 15 y vamos a leer el verso 1. Hermano, quiero que entienda que cuando nosotros tenemos esa percepción de Dios y Dios ha hablado a nuestras vidas una palabra real, concreta, una palabra fiel, verdadera, algo que nosotros llamamos promesa de parte de Dios, Él lo va a cumplir. Dios jamás va a dejar nada a medias, Él es un Dios de cumplimientos, jamás va a dejar a medias algo que ya comenzó y Él ya comenzó algo en tu vida, por eso te encuentras hoy aquí esta mañana. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande. Mire, ¿por qué le está diciendo aquí no temas? Porque en el capítulo 14, que no lo vamos a leer porque se nos iría el tiempo, Abraham había tenido que enfrentar a sus enemigos y había tenido una lucha muy grande con sus enemigos. Los enemigos habían sido derrotados y ellos le habían hecho una propuesta también a Abraham, pero él no quería adorar ídolos porque él salió de la tierra de Ur, de los caldeos, donde adoraban ídolos todos sus familiares. Entonces él rechazó esa promesa y él rechazó esa parte generacional y Abraham tenía ahora temor de que los enemigos que él había enfrentado, que habían sido derrocados por el poder del Dios Todopoderoso, ahora se vinieran encima de él. Por eso el capítulo 15 comienza así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hermanos, Jehová, el Dios Todopoderoso, es nuestro escudo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro escudo. Él es nuestro galardón. Dice que no solamente es nuestro escudo porque nos guarda, nos protege y nos ayuda, sino que también tenemos un galardón cuando creemos realmente que Él es nuestro escudo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y dice así, continuamos leyendo: no temas, le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. O sea, cree que yo soy tu escudo y vas a tener un galardón grande. Verso 2, y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. O sea, Abraham tenía una promesa de bendición generacional, pero decía, bueno, pero ¿cómo voy a heredar si no tengo hijos? ¿Cómo voy a pasar esa bendición generacional si no tengo descendencia? Y fíjese que en aquellos tiempos, una pareja que no tenía hijos, bueno, las mujeres que eran estériles eran consideradas bajo maldición de parte de Dios. Una mujer estéril se decía que tenía una maldición de parte de Dios, que por eso no podía dar hijos. Y luego Sara, ella era grande de edad, y luego Abraham ya era un anciano. Entonces está diciendo, bueno, yo sí creo en la promesa y creo en los pactos. Y Señor, tú diste una promesa a mi vida, pero hasta el día de hoy yo ya voy a cumplir 100 años y yo no tengo un hijo. ¿De dónde voy a dar esa bendición generacional? Ahora, en aquellos tiempos, quiero que entienda que Abraham está preocupado, él tiene temor, porque en aquellos tiempos los patriarcas o los jefes o los amos tenían que heredar a sus siervos todas las propiedades y no había hijos. O sea, si en una pareja, en un matrimonio no había hijos, ¿a quién les iban a heredar? A los sirvientes. Por eso le está diciendo, yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, Eliezer, es el que va a heredar todo lo que yo tengo. Ahora bien, se oye un eco por aquí, si me apoyas, Isaac, gracias. Y hablando de Isaac, porque vamos a hablar de la bendición generacional. Isaac, el hijo de Abraham. Pero mire, y dice, yo soy hombre rico, con muchas propiedades, diga conmigo, millonario, billonario. O sea, quiero que entienda que Abraham era un hombre riquísimo y él estaba en esa preocupación de a quién heredaré lo que yo tengo, porque Dios ha dado una palabra, Dios ha dado una promesa generacional, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Es lo que está diciendo. Entonces, cuando entramos en esa dimensión desconocida de la promesa de Dios y nos empezamos a mover en fe y lo creemos y vamos, porque algo que sucedió es que Abraham obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de la tierra de Ur de los Caldeos y muévete a donde yo te llevaré a la tierra prometida. Abraham ahora en este capítulo se encuentra en la tierra prometida. Él está ahí, pero dijo, y toda esta tierra que me has otorgado, ¿para qué me sirve si no tengo descendencia? Es lo que le está diciendo al Señor. Entonces el Señor le dice, cálmate, cálmese, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, fue lo que le dijo el Señor. Vamos al verso 3. Hermano, es normal tener miedo a lo desconocido, temer, mire, la incertidumbre es cuando uno teme qué pasará mañana, dónde estaré, a dónde iré, porque generalmente nosotros los cristianos caminamos en fe. Es decir, es como si yo caminara con los ojos cerrados, sin ver, y sigo caminando, y aunque aquí haya un barranco o están estas escaleras, yo no voy a caer porque sigo caminando en fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Déselo fuerte al Señor. Recuerde que Abraham es considerado el padre de la fe. Él es el padre de naciones, él es el patriarca de Israel. Abraham tiene una promesa, hermano, tú tienes una promesa otorgada por Dios, una palabra, pero quizás tienes miedo de moverte en fe a donde Dios te está llevando, a donde Dios te está dirigiendo, porque Dios te está enviando, no eres tú. Muchas veces nosotros contradecimos a Dios, por eso no vemos las promesas de Dios en nuestras vidas cumplidas, porque Él te está diciendo, ve y hazlo, ve y háblalo, ve y toca, pero nosotros no queremos. Entonces, número 2, quiero que entienda que Abraham ya era un anciano y que Sara era estéril. ¿Habría oportunidad ahí? No había. Imagínense, Abraham un anciano que ya, ahora sí, su producción de esperma ya no es la suficiente, ya no son los 600 millones de esperma, sino que a lo mejor produce 10 o 15. Y Sara con una matriz estéril, ¿hay oportunidad de creer que van a tener un hijo? Pues no. Humanamente no hay oportunidad de creer que van a tener un hijo.
Pero ellos estaban esperando esa bendición, ellos estaban esperando ese milagro. Abraham estaba en fe, hablando con Dios. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Abraham no obedece a Dios? Hoy en día la nación de Israel no existiría. Porque acuérdense que Abraham tuvo 2 hijos, los descendientes de Agar, la esclava, que era egipcia, que es el hijo que tiene con ella, que se llama Ismael, y el otro que es descendiente de Sara, Isaac. Entonces, si Abraham no confía en la promesa de Dios, hoy en día solo existirían los árabes. Solo los árabes, y los judíos no existirían. Quiere decir que la nación de Israel hoy en día no existiría. No hubiéramos recibido un Jesucristo, no hubiéramos recibido un Salvador, no hubiésemos tenido un Mesías, mas sin embargo Dios cumplió la promesa en Abraham y seguirá cumpliendo promesas en tu vida y en la mía, porque Él es el que da la bendición generacional. Él es el que lo hace posible. Ahora bien, si nosotros entendemos, hermano, cuando usted lee en Deuteronomio capítulo 15 y capítulo 28, que no lo vamos a leer porque está muy largo, la palabra de Dios, cuando estamos leyendo esos capítulos de Deuteronomio, dice bien claro así, dice así: y si oyeres atentamente la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en tu entrada y tu salida, bendito serás en el campo, bendito será tu vientre, bendito será tu comida, bendita tu arteza de amasar, bendita tus cabras, tus vacas, todo lo que tú hagas, dice, será bendito. Y luego dice, pero si no obedecieres la voz del Señor tu Dios, maldita será tu casa, maldita será tu vientre, maldito. Bueno, y es una de maldiciones, pero mucha gente prefiere quedarse ahí. Y caminan en Cristo por temor a ser maldecidos, porque piensan que Dios en esa maldición generacional los va a condenar y se quedan ahí. Entonces no se confunda, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de amor, de restauración, de transformación, de creación, de invención. Dios es un Dios de logros, de éxito, porque Él quiere bendecirte. Él no quiere maldecirte. La gente piensa que Dios anda detrás de ellos porque los quiere castigar, porque los quiere maldecir. No, Él quiere bendecirte, así como lo hizo con Abraham. Así que en la Biblia efectivamente aparece la bendición generacional y la maldición generacional, porque dice, he aquí que vendrán sobre ti todas estas bendiciones hasta la 3ª y 4ª generación. Y dice, he aquí que vendrán sobre ti todas estas maldiciones sobre la 3ª y 4ª generación. Pero te vuelvo a decir, a mí Colosenses me dice que Cristo en la cruz del Calvario exhibió a las potestades que estaban en nuestra contra, llevándose toda maldición que había contra mí, y ahora nos ha hecho libres en su nombre, que es sobre todo nombre. Nadie puede venir a condenarte, nadie puede venir a maldecirte, nadie, porque Cristo ya pagó por ti y por mí. Jamás, jamás nadie puede sobrepasar el poder de mi Señor y Salvador Jesucristo. Nadie. Eso es mentira cuando alguien te diga que alguien te maldijo o que alguien puede maldecirte y te va a ir mal en la vida. Eso es mentira, es mentira. Esa es una mentira del diablo. El enemigo de nuestras almas lo que quiere es infundir temor. Tú eres libre. Cristo pagó con su sangre preciosa. Así que Abraham ve con angustia, con impotencia, desesperación, tristeza o quizás con enojo que la promesa de Dios no se cumple en su vida, que él ya está anciano y que su mujer es estéril y no tienen hijos. Así que lo peor que pudo haber pasado es envejecer sin ver cumplir una promesa. Pero se cumplió la promesa de que Dios le dijo que le iba a dar riquezas, se las dio. Pero se cumplió la promesa de que Dios le dijo que iba a poseer toda esa tierra, y Dios le dio esa tierra. Pero entonces, ¿por qué, si Dios cumplió aquella promesa, por qué no crees que Dios puede cumplir la otra promesa que te ha dado? ¿Por qué no crees en esa promesa? Yo sí creo, aunque aún no lo veo. Hermano, nosotros tenemos un proyecto de un auditorio para 10,000 personas y luego lo hicimos para 100,000 y mire cuántos somos. Somos 300, porque no todos vienen los mismos, no todos somos los mismos el domingo, ¿verdad? Somos 300.
que hacemos actividades de 3,000. Somos los 300 de la película. Los 300. Pero ¿sabe qué? La promesa de Dios fue dada. Y luego yo de repente dije, oh Señor, ¿estaba yo loca? Un día dije, Señor, ¿estaba yo loca? O a lo mejor yo era la evangelista, que yo iba a llenar esa casa, pero iban a ser otros los pastores. Porque uno mismo se dice, Señor, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Entonces debe de entender que es Dios el que le va llevando y es Dios el que le va guiando. Solamente usted tiene que obedecer. Y mire, usted puede ver en su condición difícil o imposible, o lo que es peor, tú con grandes sueños y proyectos, anhelos en tu corazón, y ves pasar el tiempo y nada se cumple, y puede entrar en ti esa desesperación que entró en Abraham, esa angustia. ¿A quién voy a dar mi heredad? ¿A quién? Y déjame decirte que Dios está trabajando. Solo requiere que tú hagas el 1% y Él hace el 99%, pero muchas veces ese 1 es el que no queremos hacer. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas, y ahí el detalle. Y mire, muchas veces nosotros vemos estéril la tierra. Tú debes de ser o debes de ver, como dice la palabra de Dios, agua en el desierto, fruto en un árbol seco. Porque muchas veces tú ves, mire, Abraham era anciano, ya no producía suficiente esperma. Sara era estéril. Entonces, ¿qué veía Abraham ahí? Nada. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si ya estamos viejos, si mi esposa es estéril? Y muchas veces nosotros vemos la tierra estéril. Jamás maldigas la semilla. No digas, no, es que ese hermano no sirve, este hermano no da fruto, aquella hermana. No, jamás digas eso. Bendice tu semilla, porque es una bendición generacional lo que tú estás haciendo cuando bendices a alguien. Jamás pase por tu mente que no será hecho, ya está hecho. Es una promesa, y te recuerdo que promesa significa que tu mesa ya está puesta. El Salmo 23 que dice que Él unge nuestra cabeza y pone mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú muchas veces ves la esterilidad, no, es que la gente no da, es que la gente no ayuda, es que la gente no responde. Acá viene un predicador, solamente yo creo que si de repente vamos a tener aquí a nuestro apóstol, al pastor Cash Luna, y entonces ya va a estar lleno aquí. Pero mientras, tú te puedes desanimar porque ves que todo está estéril. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de pacto. Porque tus ojos no deben de ver lo natural, deben de ver lo sobrenatural, lo espiritual, lo que Dios está haciendo. Y mira, muchas veces tú dices, ay, yo quisiera que den como yo doy, que amen como yo amo, que se entreguen como yo me entrego, pero todo tiene su tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Esto es así, por eso somos tiempo de Dios y este es el tiempo. Mira, hermano, el tiempo no se detiene. Alguien me dijo, ahora que estuve de viaje, alguien me dijo, el dinero va y viene, y le estoy hablando de una persona que tiene suficiente dinero. Estábamos con un empresario americano, dijo, el dinero va y viene. El dinero se puede perder, pero se recupera, pero el tiempo no. Y es algo cierto. El tiempo de Dios es ahora. Pero dice la palabra de Dios que los valientes lo arrebatan. Porque quiero que entiendas que el tiempo cronos es el que vivimos tú y yo. El tiempo cronos son los segundos, los minutos, las horas, los días. Pero el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, es el tiempo que va acelerado, donde las promesas se tienen que ir dando rápidamente, pero es necesario que tú lo arrebates, que tú lo tomes en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Aleluya. Recuérdese, yo soy tu escudo, dice el Señor. Yo soy tu escudo. Caerán a tu diestra 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. Deja que el Señor sea tu escudo para que recibas un grande galardón, como dice su palabra. Él le dijo, yo soy tu escudo, solamente cree y muévete. El alma diligente, hermano, esa es la que será prosperada. Hay que estar diligentemente. Y vamos a continuar leyendo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Quiero decirle
que Abraham, en su preocupación de que por ley los que no tenían hijos tenían que heredar todas sus propiedades a sus sirvientes o a sus esclavos en esa época, él decía, ¿a quién le voy a heredar todo si no tengo hijo? ¿Qué va a pasar con la promesa que tú me diste? Y mire lo que el Señor le contesta, porque le dijo, mira, no me has dado prole y he aquí que será heredero en mi casa un esclavo, Eliezer. Continuamos al verso 4, por favor. Y dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. O sea, no te va a heredar este esclavo o este sirviente, va a ser un hijo tuyo el que te va a heredar. Y vuelve a la mente de Abraham, pero ¿cómo me va a heredar si yo ya soy un anciano y no puedo tener hijos y mi esposa es estéril? ¿De dónde Dios va a sacar un hijo? Pero miren lo que continúa, vamos al verso 5 hasta el 6. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Mire, usted imagínese, aquí, hermano José, venga tantito. Imagínese que Dios, él es el hermano José, esposa de la hermana Silvia, él nos apoya, es servidor aquí en la iglesia. Mire, imagínese que Dios llevó a Abraham, vamos a decir que salió, dice que salió, y ahora mire para el cielo. Y mire lo que le dice el Señor, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Podrá usted contarlas? Bueno, cuente los ladrillos. Es imposible contar las estrellas, pero es impresionante lo que Dios está haciendo. O sea, Dios le dijo, mire para el cielo y cuenta las estrellas, le dijo. Y así será tu descendencia. Gracias, hermano. ¿Acaso la puede contar? Es imposible contarlas. ¿Y sabe qué? Dice, la ciencia dice que por cada granito de arena hay 100,000 estrellas en la Vía Láctea. Mire qué impresionante, porque dice que era ya de tarde, o sea, dice la palabra de Dios que ya él estaba como entre dormido y despierto hablando con Dios. Entonces cuando sale a ver el cielo y ve la Vía Láctea, que es enorme, somos millones de planetas los que hay, y aquí somos lo más pequeño, la Tierra. Los terrestres somos los más pequeñitos, pero nos creemos lo más grande es nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a esto, ¿usted sabe por qué se llama Vía Láctea? Porque viene de una mancha, como los astrónomos y los científicos lo único que veían era como una mancha, le llamaron Vía Láctea de lácteos, de leche, como una mancha de leche. Y mire, Abraham se queda impresionado y ve, dice, wow, todo esto me darás. Y yo digo, wow, en la visión que yo tuve, todo esto me darás, hablando de almas para Cristo, no estoy hablando de riqueza. Pero veo mi realidad y digo, híjole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son contados. ¿Usted cree que yo me desanimo? No, no me desanimo. Más fuerza me da para luchar, más fuerza para esforzarme, más me fortalezco en el Señor porque sé que tengo que hacer más. Mire qué hermoso es el Señor. Es impresionante lo que le dijo a Abraham, mira las estrellas. Y todavía se lo pone más bonito. Vamos a leer el verso 6. Porque Dios es un Dios grande. ¿Acaso no dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos? Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es grande, Él es tu escudo, Él es tu galardón. Recuerda en tu casa, hermano, yo hay mañanas, déselo fuerte al Señor. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia, solamente porque creyó, hermano, y obedeció. Diga conmigo, creer es obedecer. Mire, una cosa es creer en Dios, diga conmigo, creer en Dios o creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Pero mire, más impresionante que Dios le dijo a Abraham, pero tú estás viendo todas esas estrellas, pero ahora toma un puño de arena. Pásame el maíz que está por ahí, por favor. Lo vamos a hacer dinámico para que a usted se le quede la bendición. Sí, mire,
Dios le dijo, claro, esto no se compara con la arena, ¿verdad? La arena es minúscula, pero Dios le dijo a Abraham, toma con tus manos un puño de arena y cuenta la arena. ¿Alguien puede contar la arena? No se puede contar. Dijo, ahora cuenta la arena. ¿Se puede contar? No se puede contar. Es incalculable. Así le dijo el Señor, será tu descendencia. O sea, Dios se lo puso grande, pero ahora se lo puso mucho más grande. Si Dios se lo puso grande con las estrellas, con la arena se lo puso más grande. Entonces, Dios te va a retar. Dios te va a exhortar. Dios te va a desafiar para que creas y lo hagas, para que te muevas en esa fe. Mire, de un hombre anciano que era Abraham y de una mujer estéril, nació Isaac, el hijo de promesa. Y de Isaac viene toda la descendencia. Usted sabe que de Isaac vienen las 12 tribus de Israel y que de las 12 tribus de Israel de Judá viene el rey David, viene la Virgen María, viene nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que Abraham no tiene a Isaac. La nación judía no existiría, solo los árabes, con todo respeto, que nuestros hermanos son árabes. ¿Sí? Solamente ellos. Y los judíos, que yo también soy descendiente de judía por mi bisabuela, no existiríamos. Pero lo que es mayor, si ellos no existen, no existe nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Entonces, ¿hasta dónde tocó la fe de Abraham? Que levantó una nación. No levantó una nación, levantó dos. Porque mire, Abraham bendijo también a los árabes. ¿Usted sabe que Abraham bendijo a Ismael? Está en la Biblia. Abraham lanzó una bendición generacional. ¿Y sí o no son una nación próspera? Son una nación próspera. Amén. Los judíos somos una nación próspera, pero más prósperos somos los cristianos. Gloria al Señor. Porque no somos judaizantes, somos cristianos. No importa tu descendencia, no importa de dónde vengas, sino que creas en Cristo. Ahorita lo vamos a ver en la palabra, para que usted se dé cuenta la bendición que tenemos generacional. Vamos al verso 7 y 8. Yo quiero que entiendas que Sara tuvo un hijo que le puso Isaac, que significa sonrisa, porque recibió la bendición de Dios. De un vientre estéril nació un hijo. De María, que era un vientre puro, nació un hijo. Eso fue un milagro. Fue un milagro Isaac, fue un milagro nuestro Señor Jesucristo. Y es un milagro también que tú estás esperando. No estés pensando que estás estéril en el sentido que no das fruto, que no logras mucho, que ves que las promesas de Dios como que ni fu ni fa. Déjame decirte que sí. Porque en sí, dice la palabra de Dios, que en Él todo es sí y amén. Solamente cree y obedece, que es lo que dice la palabra. Y dice así, y le dijo, yo soy Jehová, o sea, recuérdate, le dijo, recuérdate Abraham, que yo te saqué de la tierra de maldición, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar todo lo que tienes hoy. ¿De dónde yo te saqué? De la tierra de los Caldeos, de la tierra de maldición, para darte todo lo que tienes hoy. Le está diciendo Dios a Abraham, acuérdate que si yo te prometí cuando saliste de Ur, porque Abraham, ¿sabe por qué le llaman el padre de la fe? Porque cuando Dios lo llamó, hermano, cuando Dios le llama a usted, Dios le dice, lo voy a llevar a tal lugar, vas a ir a China, vas a levantar obras en España, quizás te toca ir a India, vas a ser evangelista, quizás vas a levantar una empresa, Dios te está llamando a levantar una escuela, lo que Dios te esté llamando. Pero Abraham no le dijo a dónde. ¿Sí entiende usted que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham solamente le dijo, sal de ahí y sigue, yo te voy a dar una tierra? Entonces, no había un letrero para Abraham que dijera norte, este, oeste, hacia dónde voy. Por eso él es el padre de la fe. Él se fue, simplemente tomó su familia y se fue. Lo acompañó su sobrino Lot, su esposa, sus esposas, y se fueron. Sin saber a dónde, dice la palabra de Dios, pero eso está en otro capítulo. Pero bueno, le dice Jehová, ¿te acuerdas que yo te saqué de allá y te di todo lo que tienes hoy, esta tierra? Si yo hice eso, ¿crees que no puedo hacer esto?
Si yo te di lo que te prometí, ¿crees que no te puedo dar un hijo? ¿Crees que no puedo? Es lo que le está diciendo el Señor. Vamos al verso 8. O sea, recuérdate. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ahora Abraham le está pidiendo al Señor, pues muéstrame algo. Después de que salió en fe, caminó kilómetros y kilómetros y Dios le dio la tierra prometida, ¿verdad? Que también usted sabe toda la historia de Abraham, tuvo luchas como todos, enfrentamientos como todos, pero bueno, Dios cumplió su promesa de bendecirlo. Y ahora que él está soplándose muy cómodamente, porque pues ya tiene tierra, tiene criados, tiene de todo, tiene vacas, tiene bueyes, tiene camellos, tiene de todo. Él es millonario, dice la palabra de Dios que él es riquísimo y él está ahí soplando sin problema alguno, pero tiene la ausencia que quiere un hijo, quiere su descendencia. Y le dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? O sea, ¿qué vas a hacer o cómo le hacemos para asegurarme que voy a heredar, que voy a tener prole, que voy a tener hijos para heredar esta tierra? Es lo que le está diciendo. Porque él tenía temor, porque no tenía descendencia. Y le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer, hermano? Porque muchas veces nosotros solamente estamos, dame, como dice mi esposo, ¿verdad? El pastor Bienvenido, bendíceme, ayúdame, la oración del chivo, de la cabra, rescátame, provéeme, todo el tiempo estamos, pero ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Porque esto que usted va a ver aquí en la palabra de Dios fue un trueque. Ellos hicieron un trueque. Tú das, yo doy. Tú crees, yo te bendigo. Mire lo que dice. Vamos al verso 9. Y le dice Dios a Abraham: tráeme una becerra. Hermano, no vaya usted a venir aquí a la iglesia con una becerra. Tráigala, pero que sea de oro. Dice: tráigame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero. Ay, Dios, qué difícil está esto. ¿Cómo vas a saber que una becerra tiene 3 años? ¿O cómo vas a saber que una cabra tiene 3 años y un carnero tiene 3 años? ¿Y de dónde y todavía una tórtola y un palomino? ¿De dónde los voy a sacar? ¿Cuántos han andado detrás de una gallina o algo que quieren agarrar y anda uno y no lo puedes agarrar? Y incluso hasta los guajolotes, que son grandes, ¿verdad? Los pavos, a veces uno anda corriendo y no se dejan agarrar. Imagínense a Abraham, qué tarea tan pesada. Es una tarea difícil, pero bueno, él era dueño de todo eso, él tenía de todo. Él tenía de todo, mas sin embargo tuvo que hacer su labor. Le dijo: tráeme una becerra de 3 años, o sea, una becerra sana, fresca, de 3 años. No le dijo: tráeme la que no te sirva, tráeme la cabra esa que tiene el ojo chueco y el carnero que tiene la pata quebrada, ese que vas a sacrificar. No, Dios le dijo: tráeme cosas buenas al altar. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Vamos al verso 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Mire, si alguien le hace un encarguito, no sé si de repente por ahí, cuando estábamos en el mundo, alguien visitó un curandero. Yo la verdad nunca fui de eso, pero una vez acompañé a una persona y escuché que le decía que le llevara no sé cómo se llaman esas velas largas. Bueno, que le llevara un cirio y no sé qué tanto. Bueno, pero pareciera que es como un embrujo, ¿no? Que tráeme un pelo de gato, y que sea negro, y tráeme un pedazo de uña, un poco de canela, loción de rosas. Pareciera que fuera como algo místico, pero no tiene nada de místico. Mire, le quiero explicar, el judío en aquellos tiempos practicaba ese tipo de pacto o compromiso. O sea, si yo arreglo con Gerardo, yo te voy a bendecir en un futuro con una casa en cuanto Dios me permita comenzar a construir. Y tú dices: ok, yo le creo.
vamos a pactar, ¿tú qué vas a dar? No, pues yo no, le voy a dar, no sé, a lo mejor al Señor, ¿verdad? No a mí, el servicio, bueno, ven para acá. No nada más era como hoy en día, dame tu mano, que nos damos la mano y ese era el pacto. No, él tenía que traer una ofrenda de animal y se ponía en el altar, se partía a la mitad y la sangre derramada él tenía que pisar para que así se sellara el pacto. Así es como ellos lo practicaban. O sea, tenía que haber sangre derramada para sellar un pacto. Así es como Dios le está hablando. Le dice, y los partió por la mitad y puso cada una enfrente de la otra. Es decir, una mitad aquí enfrente de la otra mitad aquí de la cabra y la otra mitad aquí. Y del carnero una mitad aquí y otra mitad aquí. ¿Sí está viendo? El palomino no lo cortó, solamente los animales grandes. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Él pasó en medio de esos animales. Mire, aquí están los animales mitad enfrente y él pasó en medio, tocando sus pies la sangre. La sangre pasó los animales y Abraham quedó en espera de que Dios pasara sobre la sangre. ¿Sabe que esa sangre también representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? El pacto que Dios hizo con la humanidad a través del sacrificio de su Hijo, por lo cual hoy somos salvos. Y vamos al verso 11. Y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. O sea, ya Abraham ya había pasado y estaba esperando que Dios pactara. Porque Dios es un Dios de pacto, estaba esperando que Dios pactara. Pero en lo que Dios pasaba, porque se estaban pasando las horas y él no veía respuesta, como nos pasa a nosotros humanamente, vemos los días pasar, vemos los meses pasar, vemos los años pasar y no vemos nada. ¿Y qué hacemos? Es desesperante. Y entonces Abraham estaba esperando y dice la palabra de Dios que mientras él esperaba, las aves de rapiña querían comerse esos cuerpos de ofrenda de los animales y que él tenía que estarlos ahuyentando. ¿No le ha pasado a usted de repente? Cuando de repente está en la playa, está comiendo marisco y llega por ahí una gaviota, una garcita, ¿sí, no? O la mosca, dice la hermana. Pero bueno, vamos al verso 12. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. O sea, eran muchas horas esperando. Él ya había caminado en medio de la sangre y él estaba ahí esperando la respuesta de Dios. Él trajo su ofrenda de los animales, los partió a la mitad, excepto los palominos, caminó en medio y estaba en espera de la respuesta de Dios. Y dice que la caída del sol, o sea, ya era de tarde. Acuérdense que en aquellos tiempos no había luz eléctrica. Ellos se guiaban la tarde y la mañana de acuerdo a la puesta del sol. Y dice, la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él. Estaba todo oscuro, hermano. Ya estaba oscuro y él estaba cansado y él estaba en espera de la respuesta de Dios. Y dice que cayó como en un medio sueño. Usted sabe cómo es eso cuando estás entre despierto y dormido. Y de repente dice uno, hey, como que estás entre, ¿verdad? Como hablando entre lo que es verdad y lo que no es. Así es. Pero así es, porque Dios así lo hizo. Así que vamos al verso 13. Abraham está ahí en espera. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esa es una profecía que sucedió. ¿Se recuerda usted cuando vemos en Éxodo que el pueblo, los descendientes de... ¿Cómo fue que los descendientes de Abraham, los israelitas, fueron a caer como esclavos en Egipto? Acuérdense que a través de José, el que fue el soñador, que fue gobernador en Egipto, que trajo a toda su parentela a Egipto para que vivieran ahí, pero con los años ellos se fueron reproduciendo y se fueron haciendo una nación grande y los egipcios los tenían como esclavos. Voy a esto. Jehová le está diciendo, tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso es algo cierto. Estuvieron en el desierto 400 años. Algunos teólogos dicen que 430, pero bueno, continuamos. La palabra de Dios dice 400, vamos. Verso 14.
Vamos hasta el 15. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, dijo el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ustedes saben que cuando la nación de Israel salió de Egipto, ¿salió con las manos vacías o con las manos llenas? ¿No? Dios no le dijo, salgan de ahí ya de la esclavitud a la libertad. No, Dios le dijo, llévense la riqueza. Ellos llevaron perlas, llevaron diamantes, llevaron rubíes, se llevaron el oro de los egipcios, se llevaron coronas, cinturones, todo lo que tenían los egipcios. Dice la palabra de Dios que ellos iban cargando todo eso. La nación de Israel salió de Egipto con los tesoros de Egipto. ¿Por qué Dios le interesa la riqueza? Porque Dios sabe que son necesarias. Yo siendo pobre no puedo ayudar a otro pobre, pero siendo rica puedo ayudar a otro. Dios sabe que se necesita. Y déjeme decirle, pero ese no es el tema. Al punto que voy es que cuando ellos salen y salen con las riquezas que vienen de Egipto hacia la tierra prometida, van bajo la voluntad de Dios. Y recuérdese que dice la palabra de Dios que los guiaba de día una nube y de noche una columna de fuego. ¿Cuántos lo han leído? Dice que los israelitas iban caminando detrás de Moisés, pero que de día los guiaba una nube para que no les pegara el sol, lo que llamamos Shekinah, la nube de Dios. Es una nube como una bruma en la cual muchas veces nosotros estamos en su presencia. Y también de noche, porque todo estaba oscuro, estamos hablando que están saliendo de Egipto hacia el desierto, hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, de noche los guiaba columnas de fuego, eran alumbrados por columnas de fuego. Y entonces le dice Jehová a Abraham, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, como es hasta el día de hoy. Todos sabemos que Abraham descansó en paz, no tuvo problemas. Y mire lo que dice la palabra, vamos hasta el verso 18. 16, verso 16, 17 y luego el 18. Y en la cuarta generación, diga conmigo, bendición generacional. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, el amorreo eran tribus paganas. Continuamos. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, o sea, Abraham ya estaba cansado, Dios le estaba hablando, él estaba entre dormido y despierto, lo estaba escuchando y estaba con los animales tendidos esperando la presencia de Dios. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hermano, ¿sabe qué era eso? Quédate ahí, Juan, al verso 17. ¿Sabe qué era eso? Era la presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Era la presencia de Dios caminando en medio de los animales, diciéndole: Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu proveedor, yo soy el que soy. Era la presencia de Dios confirmando el pacto. Era fuego que salía de ahí y la nube de Dios, Shekinah, que cubría la presencia de Dios sobre la vida de Abraham. Estaba Dios sellando el pacto. Dios puede sellar tu pacto. Dios estaba confirmando su pacto. ¿Usted cree Dios está haciendo un pacto con un ser humano? Claro que sí. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y que Él es Dios para cumplir sus promesas. No como el hombre, que el hombre se arrepiente. Él sí lo hace. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era el mismo Dios vivo, el mismo que pasa hoy. El mismo que enciende la llama de tu corazón. El mismo que a veces no te deja dormir. El mismo que te levanta de madrugada. El mismo que te habla, el que te llama, el que te consuela, el que te guía, el que te ama. El mismo Dios vivo que es como un fuego ardiente dentro de ti que no para. Y que te quema de tal manera que te sientes vivo, viva. Y mire lo que dice el verso 18. Hermano, recuerde que yo era muerta.
Yo era muerta, yo, Jessica, era muerta. Y el Señor me llenó de vida. Él me ha dado vida. Él te quiere llenar de vida, hermano. Él quiere darte más vida. Porque tú dices, ¿yo vida qué? Yo ya estoy vivo. No, quiere que vivas, no que sobrevivas. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y mira, hermano, Dios pactó y Dios cumplió. Y fíjense que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios esa llama encendida, usted se recuerda, 100 años después, 400 años después, esa llama sigue encendida. Con Moisés, con Josué, con David, con Salomón, con todos. Porque usted va a encontrar en Crónicas, en Reyes, en Éxodo, la nube de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Va a encontrar el fuego de Dios. Y luego lo vemos en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, cuando dice que descendió como un viento recio, como fuego sobre ellos, y que hablaban lenguas repartidas como de fuego. Hermano, es una teofanía, no es literal que estuvieran aventando fuego como los que están en los semáforos a veces, que tragan gasolina y prenden un cerillo. No, esto es real. No era fuego de la presencia de Dios. Pero este fuego que estamos viendo aquí, sí era fuego. Fuego real que estaba consumiendo la ofrenda, los cabritos, los becerros. Era fuego real. Hermano, al igual que el fuego que se le apareció al pueblo de Israel en Egipto, al salir de Egipto, en el desierto, era fuego real. Era como su lámpara. Por eso dice el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Porque alumbra nuestro camino la palabra de Dios. Ahora bien, usted, míreme, no se distraiga, preste atención. Mire, usted puede decir, bueno, eso era para Abraham y para los descendientes los árabes, el hermano Imá, y los descendientes la pastora Jessica, los judíos. No. Vamos a leer rápidamente para no quedarnos con el tiempo. Gálatas capítulo 3. Hermano, yo quiero que entienda, mira, ¿se acuerda cuando Dios se le presentó? Gálatas capítulo 3, verso 9, por favor. Verso 8, ponle. ¿Se acuerda cuando Dios se le presentó a Moisés? Ya estamos hablando de otro libro, estamos hablando del Éxodo. ¿Cómo se le presentó a Moisés? ¿Cuántos saben que lo han leído? ¿Cómo Dios se le presentó a Moisés? En una zarza, ¿qué? Ardiendo. Dice que era una zarza ardiendo que no se consumía, que por eso le llamó la atención a Moisés, porque era un fuego que estaba en una zarza que no consumía. Y él dijo, ¿por qué no se consume esa rama? O sea, ese árbol, ¿qué es lo que está pasando? Se acercó a ver y ahí Dios le habló. Porque ese es el fuego en la vida del cristiano. Un cristiano no puede estar apagado, hermano. No puede estar desolado. Un cristiano, hermano, no puede vivir, ¿qué pasará? ¿Qué pensarán? No, un cristiano puede decir, yo vivo porque tengo a Cristo. Cristo es mi escudo, Él es mi galardón. Y mire lo que dice. Ya esto lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Y la escritura, previendo que Dios, eso es para nosotros, nosotros, hermanos, somos los gentiles. Todos los que estamos aquí, los que no merecíamos la salvación, los que estábamos perdidos. Y dice, y la escritura, usted lo puede leer aquí, previendo que Dios había de justificar, diga conmigo, por la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿A quién? O sea, primero se lo dio a Abraham y ahora te lo está dando a ti. ¿Sí lo ven? Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos al verso 9, perdón. En ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, por favor, gracias.
De modo que los de la fe son bendecidos ¿con quién? ¿Quiénes somos los de la fe? Somos nosotros los de la fe. Seamos, como dice el apóstol Pablo, seamos árabes, seamos judíos, porque aquí está hablando a los gálatas, le está hablando a los griegos. O sea, Pablo lo que está diciendo, por medio de la fe de Abraham, tú eres bendecido a través de nuestro Señor Jesucristo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, ¿quién? Abraham. Somos nosotros. A ver si me regalan un tececito. Sí, porque como no hay profeta en su casa, a mí no me atienden muy bien. No es broma, le agradezco, hermana, gracias. Con un poquito de miel. Y dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, somos nosotros, la bendición generacional la tenemos nosotros. Vamos al verso 10, denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, le está hablando Pablo a los griegos, porque acuérdense que había un dilema entre ellos, peleaban entre Pedro, decía que los gentiles, griegos, árabes, mexicanos, estadounidenses, canadienses, todo el mundo, chinos, ¿verdad? Europeos, tenían que hacer las obras de la ley. No. Las obras de la ley están bajo maldición, usted lo puede leer, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No se quede ahí, vamos al verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hermano, usted sabe, usted ha leído Levíticos, ha leído Deuteronomio, que eran unas cosas tan minuciosas que Dios mandaba que era imposible que alguien las cumpliera al pie de la letra. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Hermano, nadie se va a justificar por la ley de Moisés, porque esas eran obras muertas. O sea, eran liturgias, eran ritos y rituales que se practicaban, pero al final de cuentas su corazón estaba dañado. Su corazón estaba enfermo, estaba amargado. O sea, era una religión nada más que cumplía con requisitos de estar bajo la ley de Moisés, pero no había la libertad que hoy tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y mire, se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermano, voy a leer hasta el 22, pero yo creo que lo voy a dejar para el otro domingo porque se me fue la voz. Pero mire, aquí está claro que es el justo el que recibe la bendición generacional. Vamos a continuar el verso 12. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, vive para hacer esas cosas, pero no tiene vida. Es sobreviviente, no es un viviente del fuego de Dios. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo fue colgado como un maldito, como un pecador por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso Él es nuestro intercesor, Él es nuestro rey, Él es nuestro amigo, Él es nuestro padre, Él lo es todo. No hay otro como Él. Vamos al verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A nosotros, los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Hermano, ponte en pie. Le voy a pedir a mi hermano Jesús que me apoye. Vamos a leer hasta el 14, pero ya el domingo continuamos, porque los quiero llevar hasta Jacob. Sí, Jacob, que se puede decir que es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, gemelo con Esaú. Yo quiero que usted vea hasta dónde trascendió la bendición generacional.